Compañeros y compañeras, el día de hoy tenemos el privilegio de hablar y explicar acerca del capítulo 4 del libro de investigación de mercados de Malhotra, que trata sobre el diseño de la investigación exploratoria en los datos secundarios. Los encargados de explicar todos los aspectos acerca de este tema somos el equipo 3, integrado por Reina Alvarado, Luis Montoya, Carlos Guzmán, Génesis Martínez, Carit García e Hilda Hernández. Con esta exposición pretendemos cumplir en su totalidad los objetivos propuestos al inicio del capítulo antes mencionado, logrando un aprendizaje favorable en todo el público presente. Así que damos inicio a esta presentación hablando en primer lugar acerca del diseño de la investigación exploratoria. Buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es Luis Montoya y les voy a hablar sobre el diseño de la investigación exploratoria. Este puede ser una herramienta extraordinaria, ya que si podemos identificar la información correcta, obtendremos un panorama amplio y profundo del fenómeno del estudio. Esto se enfoca más que todo en una técnica muy flexible, comparando con otros tipos de estudios. Aplica el investigador esté dispuesto a corregir errores, riesgos, ser paciente y efectivo. También es importante mencionar que el diseño de la investigación exploratoria se encarga de generar hipótesis, impulsar el desarrollo de un estudio más profundo del cual existen los resultados. Ok, buenos días compañeros y maestra, mi nombre es Inés Guevara y yo les voy a hablar de qué son los datos secundarios. Muchas veces los hemos utilizado o a veces sin darnos cuenta utilizamos datos secundarios para alguna investigación, alguna tarea, pero no tenemos el concepto claro de qué son. Entonces, los datos secundarios se definen como aquellos que ya existen dentro de una organización o que han sido recabados por otros, con un propósito probablemente distinto a los de la investigación actual. Es decir, son datos que ya están accesibles y que no son obtenidos de primera mano en tiempo real. Estos datos por lo general ya están disponibles y los podemos encontrar en algún periódico, en alguna revista o incluso en alguna investigación que ya otra persona haya hecho de lo que ahora nosotros queremos investigar. Entonces, esta información la podemos encontrar de manera rápida y solo es necesario que el investigador la encuentre. Entonces, vamos a seguir ampliando sobre este tema. Ok, algunos datos abiertos o públicos de aquí de Honduras son Comisión Permanente de Contingencias, Instituto de Acceso a la Información Pública, Instituto Hondureño de Conservación Forestal, Mi Ambiente, Instituto Nacional de Estadística, Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos y la Secretaría de Finanzas. Más adelante les van a seguir explicando sobre las ventajas y desventajas y entre otros temas importantes sobre los datos secundarios. Perfecto, compañera. Bueno, mi nombre es Carlos Guzmán y les voy a hablar acerca de las diferencias que marcan bastante los datos primarios y secundarios. Bueno, recordemos primero qué son los datos y cómo se definen. Los datos definen cómo el componente elemental de una base de datos. Eso es lo que definen los datos. También definimos la encuesta como una herramienta para coleccionar datos, para pues luego crear una base de datos. Cuando realizamos una investigación documental, como la encuesta, generalmente lo hacemos porque queremos saber información sobre un fenómeno dado, es decir, los datos primarios. Basado en lo anterior y teniendo claro que es una base de datos, sí, es informar y que se llena utilizando diferentes herramientas de recolección de datos. Entendemos que todas las personas no la pueden interpretar porque es información difícil de interactuar personalmente con ella. Entonces, los datos primarios, ¿qué son? Son datos que hemos obtenido a través de herramientas de recolección, entendiendo entonces como datos primarios aquel que se obtuvo de manera directa del entorno estudiado. Es decir, estos son los que cuestan más económicamente hablando y extraerlos, sacarlos, porque son los primeros, no hay nada en la investigación hablando de eso, y también son los que cuestan más entenderlos. O sea, por eso son bastante tardados analizarlos. Los datos secundarios, por otra parte, son todos los datos que podemos generar partiendo de los datos primarios. Estos serán finalmente los datos que podrán ser entendidos por la mayoría de las personas. Algunas ventajas de los datos secundarios. Los datos secundarios tienen varias ventajas sobre los datos primarios. Por ejemplo, los datos secundarios son de fácil acceso, relativamente baratos y de rápida obtención.
Y aunque es raro que los datos secundarios nos brinden todas las respuestas a un problema de investigación, es posible establecer la siguiente regla general. Se comienza con los datos secundarios y se sigue con los datos primarios, únicamente cuando se agoten las fuentes de datos secundarios o si estos no producen resultados marginales. Siguiendo con el tema de las ventajas y las desventajas, mi nombre es Génesis Martínez y hablaré sobre las desventajas que pueden concurrir a las fuentes de los datos secundarios. En primer lugar, tenemos como principal desventaja que pueden no responder a las preguntas de la investigación específica del investigador o no contener una información específica que el investigador quisiera tener, ya que los datos secundarios se recolectan para un distinto fin del problema en cuestión, su utilidad puede verse limitada. Por ejemplo, la información puede no ser adecuada para la situación actual que se tiene actualmente en la empresa. Pueden ser que los datos no actuales presenten problemas de confiabilidad al provenir de diferentes fuentes, lo que conlleva a una discrepancia entre resultados obtenidos. Nuestro primer caso a analizar tratará sobre la empresa Caterpillar, el pilar del marketing de la base de datos. Caterpillar se caracteriza por la construcción y producción en masa de los camiones para construcción. Estos camiones valen 2.000 millones cada uno. Al principio Caterpillar tenía el problema con la empresa de que no poseía una fuente de base de datos y los ejecutivos formulaban preguntas formuladas para el problema, como ¿qué flotillas de camiones no estamos visitando? ¿Y cómo podríamos lograr una estrategia de marketing que sea medible? Y entre las más importantes, ¿de qué manera nos adaptaremos a la próxima disminución de ventas, teniendo en cuenta eso, que tenían problemas dentro de la gestión administrativa de la empresa? Para intentar responder tales preguntas, Alan Weber y Frank Wayford, dos veteranos del marketing de base de datos, lograron que el departamento de marketing de la base de datos implementará un proyecto nuevo, el cual consistía en utilizar parte de los recursos para dotar computadoras portátiles a 250 miembros de la fuerza de ventas de la empresa, teniendo por consiguiente una condición. Tenían ellos, para poder recibir un pago, debían registrar el nombre y otros datos del cliente y recibirían el pago solo si estos datos ingresaban en la base de datos. Cuando empezaron, solo tenían datos de 58.000 clientes y 11.000 flotillas de 10 camiones o más. Luego de 2 años, los resultados proyectaron un archivo de 110.000 clientes, 8.000 flotillas medianas y 34.000 flotillas de trabajo pesado. Luego la empresa realizó algunos modelos serios usando los datos que organizaron con el código de SIG. La empresa fue capaz de predecir cuáles de los clientes eran fieles y tenían la mayor probabilidad para comprar. Con los datos disponibles, estimaron el valor del cliente de por vida. En combinación, las ventas, el servicio y el modelo del motor desarrollaron nuevos productos para la venta, determinando el valor de los clientes. Esto generó que con la implementación de los datos secundarios dentro de la empresa en cuestión de la base de datos, se incrementara un total de ventas atribuyéndose al nuevo sistema de datos, proyectando así una ganancia de $500 millones. Esta empresa, por consiguiente, pudo lanzar con éxito 2 nuevos motores que habían formado parte de la meta original, como el desarrollo de su participación en el mercado. Asimismo, Caterpillar aumentó un 5% en la misma y continuó creciendo durante el 2006. Esto ejemplifica que el uso de las fuentes para datos secundarios, como ser las bases de datos digitalizadas, pueden sacar el mayor provecho en la optimización de las ventas y la producción de la empresa. Gracias. Ok, después de conocer este caso nos dimos cuenta que en definitiva la información secundaria es imprescindible en cualquier organización. Entre otros, los datos secundarios nos pueden dar uso en identificar el problema, definir mejor el problema, desarrollar un enfoque sobre el problema, elaborar el diseño de una investigación adecuada, responder las diferentes preguntas de investigación que, como hemos venido mencionando, no siempre las responden, pero puede ser muchas veces
que sí, los datos secundarios nos ayuden a responder esas preguntas de investigación y poner a prueba alguna investigación e interpretar los datos primarios para obtener más conocimiento, porque también, como hablaron anteriormente, los datos primarios son de suma importancia ya que son en tiempo real y por lo general son más confiables. Ya hemos entendido los usos, ahora tenemos una serie de criterios para evaluar los datos secundarios. Como número 1 tenemos especificaciones. Es una metodología empleada para recolectar datos. Es la que emplea para reunir los datos, debe examinarse de manera crítica para identificar posibles fuentes de sesgo. Este tipo se considera metodológicamente los temas: técnica de recolección de datos, tasa de respuesta, calidad de datos, técnica de muestreo, tamaño de muestreo, el cuestionario de datos, el trabajo de campo y análisis de datos. Todo esto brinda una información sobre la confiabilidad y validez de los datos. Dichos temas sirven para determinar si estos se pueden generalizar al problema de inclusión. La siguiente compañera nos va a ir extendiendo los demás criterios. Buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es Hilda Hernández. A continuación, voy a comenzar mi participación al hablarles acerca del segundo criterio para evaluar los datos secundarios, el criterio de exactitud y error. Es importante aclarar que una seria limitación de los datos secundarios es la dificultad para evaluar su exactitud. Por ello, es fundamental que el investigador analice si los datos son lo suficiente exactos para la investigación que se está llevando en curso, ya que en los datos secundarios es más factible y probable que se produzcan varias fuentes de error, incluyendo errores en el enfoque, en el diseño de la investigación, en el muestreo y la recolección de datos, en el análisis y la preparación del informe. Además de que es difícil establecer la exactitud de los datos secundarios partiendo de que en muchas ocasiones el investigador no participó directamente en la creación de los mismos, y esto puede ocasionar que el investigador se encuentre con el problema de que los datos secundarios no coinciden ya que fueron extraídos de diferentes fuentes. Cuando esto pasa, el investigador tiene la obligación de verificar qué tan exactos son los datos secundarios que se obtuvieron, y esto lo puede realizar apoyándose en la realización de pruebas pilotas o poniendo en práctica otras técnicas como por ejemplo la creatividad, que representa una técnica de bajo costo y sin mucho esfuerzo de aplicación. A su vez, existen otros criterios que se deben tomar en cuenta, de los cuales en la siguiente diapositiva se les seguirá hablando. Ok, vamos a hablar de este criterio de actualidad. Como hemos venido mencionando, Hilda nos mencionó, ahora vamos a hablar de criterios de actualidad. Así como tenemos la facilidad de obtener información mediante datos secundarios, debemos tomar en cuenta que esos datos deben ser actuales, porque cuando una información es antigua se vuelve muy obsoleta y, en definitiva, como dice su palabra, no sirve de nada. Un ejemplo de un dato secundario es como esa imagen que vemos en pantalla, que puede ser algún censo, es que esta información debe actualizarse y que muchas veces podemos encontrar esta información, pero más sin embargo puede ser que esté desactualizada, que sea un censo que del 2012 al 2022 ya no nos sirve. Y eso creo que es una desventaja que podemos encontrar en los datos secundarios, que tenemos la facilidad de encontrar esa información al alcance y rápido, pero muchas veces la información es desactualizada y es de suma importancia tomar en cuenta que debe estar de manera actualizada la información. Bien, continuando, me presento en primer lugar. Mi nombre es Reina Alvarado y yo les voy a hablar sobre los datos secundarios utilizando objetivos. Estos son relevantes porque dan a conocer claramente por qué se recolectan los datos, ya que hay un objetivo final de trabajo de investigación y cómo estos datos nos ayudan a conseguirlo. Esto ayudará a orientar tu camino hacia la recolección de los datos correctos y no elegir y cualquier fuente, sino a la mejor fuente de datos y un buen método de análisis. Es difícil que con el análisis secundario de datos se cumpla a cabalidad con los requerimientos deseados con el objetivo empleado. Es importante que al iniciar un proyecto utilizando los datos secundarios se determine en qué proporción la información disponible puede contribuir a cumplir los objetivos de la investigación a realizar y conocer ampliamente las limitaciones que esta metodología presenta.
Ok, ahora vamos a seguir estudiando otro caso para que podamos entender un poquito mejor este tema. Ok, todos conocemos Tommy Hilfiger. Creo que de una u otra forma hemos siempre visto alguna camisa o algo, entonces vamos a hablar un poquito de su historia. Esta es una empresa multinacional estadounidense que tiene fábricas en China, Filipinas y en otros países. Fue fundada en 1985 y su oficina principal se encuentra en Ámsterdam, Países Bajos. Tommy diseña, fabrica y comercializa ropa deportiva para mujeres y hombres, camisas, accesorios, ropa para camas incluso. Tiene casi 40 líneas de productos. En este caso, nos está hablando de que el constante flujo de mercados que obliga a los productores a reevaluar sus catálogos de manera constante. Entonces, viendo esta problemática, nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué datos debería consultar Tommy para mantenerse informado sobre las tendencias de moda? Yo creo que los datos secundarios puede ser alguna respuesta positiva para este caso, porque ayudan de gran manera a aumentar sus ventas y así tener una mayor preferencia con el consumidor. Sería de gran ayuda utilizar los datos secundarios porque ayudaría a reducir los costos. ¿Qué datos secundarios podríamos utilizar? Algún análisis de alguna empresa que hizo las tendencias de moda, revistas de moda que nos den información sobre cuál es la tendencia, qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que le gusta, porque recuerden, una tienda constantemente cambia, que ya pasó de moda esto, ahora viene esto, entonces poder ver esos datos estadísticos incluso que podemos encontrar es importante. Entonces aquí es la utilización de los datos secundarios es de manera importante y podemos ver que realmente una empresa tan grande con muchas, que está en muchos países, puede utilizar los datos secundarios. O sea que los datos secundarios desde una empresa grande hasta una investigación pequeña nos sirven de mucho porque nos ayudan a poder encontrar información de manera rápida. Entonces también quiero agregar para terminar de que estos datos secundarios también juegan un papel contradictorio, porque recuerden que esa información también está a la mano de la competencia, en este caso de la competencia de Tommy. Ellos mismos también pueden encontrar esta información súper rápido como la puede dar un dato secundario. Entonces es una parte contradictoria, pero podemos darnos cuenta realmente que los datos secundarios serían de gran ayuda en este caso para poder entender más al cliente y saber qué es lo que quiere el consumidor final y así reducir costos para no estar cambiando el catálogo de manera constante. Bien, ahora yo les quiero continuar hablando sobre la naturaleza y criterios de confiabilidad. Se refiere a que los resultados de una investigación se definan por la perspectiva de un reconocimiento de medición que nos va a producir la misma respuesta. La confiabilidad nos llega a indicar que el grado en el que la aplicación repetida del instrumento al mismo sujeto pues nos produzca los mismos resultados. Existen diferentes tipos de confiabilidad, que se los voy a mencionar ahora, que son estabilidad temporal, formas paralelas o coeficiente de estabilidad y equivalencia, división por mitades o coeficiente de consistencia interna y la consistencia interna pura. Cada una de ellas se calcula teniendo un objetivo en mente. La confiabilidad y validez son constructos inherentes a la investigación desde la perspectiva positivista para poder otorgarle a los instrumentos y a la información recatada. Exactitud y consistencia son necesarias para poder efectuar las generalidades o generalizaciones de los hallazgos derivadas del análisis de las variables en estudio. La naturaleza y criterios de confiabilidad debemos saber que son propiedades muy importantes de ser reportadas porque permite al lector conocer un nivel de precisión y evidencia de los instrumentos utilizados. Como ejemplo de ello tenemos a la Corporación Flores. Es una empresa hondureña que se dedica a la importación y distribución de vehículos de la marca Toyota y Lexus en Honduras, ya que nos muestra y también se destaca por su potencia y fiabilidad ante cualquier terreno, ofreciendo a sus clientes esa confiabilidad durante años a través de sus estrategias, con la imagen de sus vehículos y dando validez de la misma con sus productos, servicios de calidad y excelencia, plenamente respaldados por la tecnología avanzada.
Al seguir hablando acerca de los datos secundarios, podemos decir que ellos se clasifican en dos formas. Por un lado están los datos secundarios internos, que se trata de aquella información que ya está disponible dentro de la empresa, ya sea como información corporativa o como datos relativos a otros proyectos o investigaciones que se realizaron en tiempos pasados. Un ejemplo de datos internos serían los balances o cuentas contables, la información sobre personal, los informes de proveedores o la información recabada para proyectos anteriores. Una de las ventajas que se puede mostrar de los datos secundarios internos es que son de fácil localización, además de que son menos costosos, por lo cual me parece importante enfatizar que las fuentes secundarias internas constituyen la fuente de información menos costosa para la investigación de mercados. Por otra parte, están los datos secundarios externos, que en este caso se trata de datos que son recopilados de fuentes externas a la empresa y se clasifican en materiales publicados, bases de datos digitalizados y servicios sindicados. Por su parte, las fuentes de datos secundarios publicados son muy variadas, que hasta en muchas ocasiones el investigador se podría ver abrumado al disponer de tanta información y por ende es necesario clasificarlas de la siguiente manera en datos comerciales generales y datos gubernamentales. Al tener ya definidos qué son los datos secundarios internos y externos, me gustaría explicar que una vez finalizada la búsqueda de la información interna, que suele ser el primer paso del proceso de recopilación de datos para el análisis, puesto que la mayoría de las organizaciones cuentan con una gran cantidad de información propia que les puede servir. Bueno, después de esto, el investigador debe centrarse en fuentes de datos secundarios externos y para llevar a cabo esta iniciativa es muy recomendable que el analista de datos de la organización haga una buena planificación, que idealmente debería actuar siguiendo un plan previamente establecido que les sirva de orientación ante la gran cantidad de fuentes que hay disponibles hoy en día. A continuación, en la siguiente diapositiva, se seguirá explicando acerca de otra fuente de datos secundarios externos. Siguiendo de la mano con los datos externos, tenemos a las fuentes indicadas para los datos secundarios, que estas son las empresas sindicadas constituyendo la otra fuente principal de datos secundarios externos. Son empresas que reúnen y venden conjuntos comunes de datos de valor comercial conocido, diseñados también únicamente con el fin de cubrir las necesidades de información de varios clientes. Asimismo, tenemos en base a los servicios que ofrecen las empresas sindicalizadas como las encuestas, que se realizan en intervalos irregulares, teniendo como ventaja la manera más flexible de obtener datos, información sobre motivos subyacentes a sí mismo. Desventajas que puede conllevar es que los errores del entrevistador, tanto de los errores del encuestado, pueden influir en la respuesta obtenida. Asimismo, esto se emplea en la segmentación del mercado, la selección del tema de publicidad y la eficacia de la misma. En segundo lugar, también ofrecido uno de los servicios de las bases sindicalizadas, tenemos los paneles de compras. Los hogares proporcionan información específica regularmente por un periodo extenso. Una de sus ventajas es que el comportamiento de la compra queda registrado y se puede vincular con características demográficas y psicográficas. Una desventaja es la falta de representatividad y sesgo de una respuesta o también por una maduración. Se puede implementar en el pronóstico de ventas, en la participación del mercado y las tendencias. También poseemos el servicio que proveen las empresas sindicalizadas, los paneles de medios de comunicación, que son los dispositivos electrónicos que registran automáticamente una conducta complementada por un diario. Esta posee la misma ventaja que el panel de compras, ya que su comportamiento de compra queda registrado, así como las características demográficas y psicográficas. Ahora, para proseguir con los datos de
fuentes sindicalizadas, tenemos también datos sindicalizados y algunas instituciones que los proveen. Existen datos disponibles para los detallistas y los mayoristas, así como para las empresas industriales. El medio más popular para obtener los datos sobre los detallistas y los mayoristas es la auditoría. La auditoría es un examen y una verificación formal del movimiento de los productos, tradicionalmente realizada por los auditores en una visita personal a una tienda detallista, asimismo de mayoristas. Algunos de los usos de los datos de auditoría de los mayoristas pueden ser determinar el tamaño del mercado total y la distribución de ventas por tipo de tienda, asimismo evaluar la participación de las marcas y la actividad de la competencia. Una de sus ventajas es que la información se puede dividir en un número importante de variables, tanto la marca como el tipo de tienda y el tamaño del mercado. Y una de sus desventajas es que las auditorías tienen una cobertura limitada, puesto que no todos los mercados u operadores están incluidos. Por consiguiente, tenemos también los servicios industriales. Estos servicios proporcionan datos sindicados sobre empresas, negocios y otras instituciones industriales, la definición de los territorios, el establecimiento de los presupuestos y la medición del mercado potencial por área geográfica. Una de sus ventajas es que los servicios industriales representan una fuente importante como es los datos secundarios sobre las mismas empresas industriales. Esta información que generan suele ser valiosa en las fases iniciales de un proyecto de marketing. Una de sus desventajas es que tienen una limitación, asimismo con respecto a la naturaleza, el contenido y la cantidad y, por supuesto, la calidad de la información. Para ejemplificar, quienes ofrecen servicios sindicados en Honduras pueden observar que tenemos en primer lugar la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, que es el registro mercantil que se encuentra dentro de Tegucigalpa, junto con las oficinas de la Cámara de Comercio y la Industria. Esto genera los registros mercantiles que se pueden ligar al Instituto de la Propiedad. En segundo lugar, tenemos el Consejo Nacional de Inversiones, el CNI, que tiene como mandato la simplificación de los procesos, el seguimiento de los tiempos de respuesta para obtener los registros, permisos, licencias, todo lo requerido para las regulaciones hondureñas. Eso también acompaña a los inversionistas para atender y resolver a los procedimientos que puedan obstaculizar alguna operación del negocio. Por último, también se pueden crear aplicaciones para crear una conexión y una recaudación de información por medio de las redes sociales, como ser Google Maps u otros servicios de los datos disponibles en línea. Esto, sin embargo, lleva una consecuencia pagando una suscripción. Gracias. Perfecto. Yo les voy a explicar un poquito acerca de todos estos temas que hemos venido viendo con el ejemplo de la revista Money y su estudio, características de los consumidores que consideran importantes en una aerolínea, Nos servirá como un ejemplo para analizar la aplicación de los datos secundarios. En primer lugar, tenemos que la revista utilizó una encuesta, o sea, esta sería la metodología empleada o sería las herramientas utilizadas a aplicar esta metodología en 1017 viajeros frecuentes para determinar las características importantes de la aerolínea y clasificar las 10 aerolíneas estadounidenses más importantes de acuerdo con tales características. Entre las características tenemos seguridad, precio, manejo del equipaje, puntualidad, servicio al cliente, facilidad de hacer reservaciones y obtener los boletos, así como también la comodidad, programas de viajeros frecuentes, o sea, de cuánto viaja, y alimentos y bebidas que consume más a menudo. Esta investigación sería útil para American Airlines, porque llevaría a cabo una investigación de mercado. Sin embargo, antes de emplear los datos, American debería evaluar los respectivos criterios que anteriormente se comentaron. ¿Cómo encontraron estos datos? Bueno, los resultados de esta encuesta o los criterios que se tomaron fueron que tiene un margen de error de 3%. Todos los datos que nosotros encontremos tendrán un margen de error. Eso tenemos que tenerlo claro. No siempre estarán en ese error, en esa fiabilidad que nosotros podemos confiar en un 100%. Siempre habrá un margen de error, así como estos datos secundarios que fueron ofrecidos por esta revista.
Además, la aerolínea debería evaluar el tipo de error de respuesta y la falta de respuesta que habría de colección de datos en el proceso de análisis. Recordemos que no fue un estudio que hizo American, sino que fue un estudio que le hizo la revista anteriormente, así como la actualidad, los objetivos que tenía el estudio o serían importantes para que American decida realizar en dicho estudio. American también necesitaba observar la naturaleza, la confiabilidad y la confiabilidad de los datos. Por ejemplo, necesitaría saber cómo se definieron los 9 criterios de elección, por ejemplo, el precio, si miden en términos de costo por milla, si le sirven esos términos a la compañía o si por el contrario no le sirven. América también debe considerar que el hecho de que Money utilizó cierta información secundaria en su estudio. En síntesis, los datos están. Lo difícil es saber seleccionar o interpretarlos para usarlos en nuestra investigación. Así sucesivamente. La necesidad de utilizar múltiples fuentes de datos secundarios representa algo muy importante en el tema de investigación de mercados, debido a que la información adicional obtenida de diferentes fuentes debe combinarse, porque al combinar datos los investigadores pueden compensar las debilidades de un método con las fortalezas de otro, lo que permite lograr tener mejores resultados. Y dentro de esto, un resultado de los esfuerzos de combinar datos de diferentes fuentes de datos secundarios son la obtención de los datos de una sola fuente, que brindan información completa sobre las diferentes variables que se presentan en un hogar, incluido el consumo y la compra de medios, variables de marketing tales como ventas de productos, precios, publicidad, promociones y actividad de marketing en la tienda. Siguiendo con otro concepto relacionado a los datos secundarios, se explicará en qué consiste la cartografía digitalizada. La cartografía digitalizada tiene una importancia muy específica. Esta se aplica a través de mapas que resuelve problemas de marketing. Se denomina en mapas temáticos. Un mapa temático son basados en mapas topográficos que representan cualquier fenómeno geográfico desde la superficie terrestre, los cuales combinan información geográfica y demográfica. Los datos de venta de una empresa o información patentada se generan mediante el sistema de una computadora. Estos sistemas cartográficos permiten a los usuarios descargar datos demográficos detallados a nivel geográfico de una proporción a los proveedores. Bien, entonces ahora vamos a continuar con el caso número 4, que son las auditorías en línea para rastrear en línea. En este caso de investigación logramos captar que una orden de compra suele considerarse un contrato legal entre una empresa y sus proveedores, donde las dos partes deben confiar el uno con el otro al momento de ejecutar un pedido, como los ejemplos de los sitios web NetRatings y Ask4.com. Estos se tratan de realizar un seguimiento eficaz de los contratos de las empresas, que puedan asegurarse de que reciben los bienes adecuados con claridad y calidad esperados. Esto es importante para poder mantener niveles óptimos de inventario y reducir los residuos, además de las organizaciones que puedan proteger su resultado final, asegurándose de que se asocian con proveedores confiables. Estos proveedores de empresas pueden utilizar el software de pedido de inventarios para obtener viabilidad de sus actividades de adquisición y realizar un seguimiento de las órdenes de compra. Estos sistemas están realmente equipados con inteligencia artificial y pueden conectarse a plataformas comerciales existentes de una herramienta de integración, obteniéndolos de diferentes datos, principalmente los secundarios, ya que estos son los que nos dan la viabilidad de la información. Bueno, le hablaré sobre las fuentes de datos secundarias en la investigación de mercados internacionales. Estas fuentes tienen una evaluación de los datos secundarios
que es más importante en los proyectos internacionales que en los nacionales, aunque también podrían ser más difíciles debido a que tal vez no se dispongan de los detalles relevantes sobre la metodología. Hay una gran variedad de datos secundarios disponibles para la investigación de datos internacionales. Como algunos ejemplos tenemos la Organización Nacional. En la Organización Nacional tenemos el Departamento de Comercio, el Departamento de Agricultura, el Departamento de Estado y el Departamento de Trabajo. Como no gubernamental, Naciones Unidas, Departamento de Cooperación, Desarrollo Económico, Banco Mundial, entre otros, como una organización en países extranjeros, gobiernos, organizaciones internacionales y asociaciones de comercio. La correcta aplicación de los principales aspectos éticos en el uso de datos secundarios son un criterio obligatorio que se debe llevar a cabo en cualquier investigación, ya que si los datos secundarios que se presentan son relevantes, útiles y honestos, se logrará obtener una investigación correcta que proporcione los datos necesarios para cumplir de la mejor manera con los objetivos y metas propuestas desde el inicio de la investigación. Para lograr esto, los datos secundarios deben recolectarse utilizando procedimientos éticamente aceptables, ya que los datos pueden considerarse poco éticos si se recopilan de una manera que daña a los encuestados, viole su privacidad o que no concuerde con los intereses que mostraron cuando se realizaron las encuestas. A la vez, los datos secundarios deben evaluarse utilizando los criterios que resulten más adecuados para llevar a cabo la investigación. Con la información antes mencionada, concluyo mi participación. Muchas gracias y a continuación se explicarán los datos curiosos obtenidos en este capítulo. Para complementar la información de los datos curiosos que como grupo hemos determinado, en primer lugar tenemos la psicografía, anteriormente mencionada en los servicios que ofrecen las fuentes sindicalizadas. La psicografía sirve, como pueden observar, como el análisis del estilo de vida del individuo, asimismo para determinar la tendencia del consumismo que tiene en base a los gustos y preferencias e intereses que pueda mostrar la persona y el cliente potencial en este caso con los factores de venta de la empresa en cuestión. En segundo lugar, los criterios que vinculan a la Reserva Federal con el Banco Central de Honduras, teniendo en común ambos, siendo la fuente principal que regula la moneda respectivamente de su país, la Reserva Federal analizando la moneda y asimismo el BCH. Estos también se vinculan porque tienen una relación en base a la colaboración y una vinculación entre ambos debido a los datos que comparten para el beneficio mutuo. Gracias. Perfecto. Bueno, como concluyendo con todo, el objetivo de este caso, el caso número 5, NPD, es combinar las fuentes y los tipos de fuentes que anteriormente se explicaron. Uno de los principales proveedores de información de marketing, el NPD, se crea y recaba datos y se entrega en línea a una amplia gama de industrias y mercados. Esto podría ser una fuente sindicada simplemente. Y en 2006 operaba en más de 60 países, cabe decir. El NPD combina información obtenida mediante encuestas con información registrada por individuos, encuestas acerca de su conducta, para generar informes sobre comportamientos de consumo, ventas industriales, participación en el mercado y tendencias demográficas. Esta información se recolecta en un panel en línea y abarca una amplia gama de categorías de productos, incluyendo moda, alimentos, diversión, casa y hogar, tecnología y automóviles. Las personas que participan en la encuesta proporcionan información detallada sobre la marca adquirida, como la cantidad comprada, el precio pagado, la existencia de ofertas, la tienda donde se adquieren y el uso que se pretende dar. Estos resultados ayudan a que las tiendas departamentales determinen presentación de su producto, punto de entrega y o de venta de un producto estrella o por rango de edades. Como conclusión, entonces, tenemos que, a diferencia de los datos primarios que el investigador reúne para revelar el problema específico en cuestión, los datos secundarios se recolectan originalmente con otros fines. Como lo veníamos viendo, los datos secundarios se pueden obtener con rapidez y a un costo relativamente bajo. Sin embargo, tienen limitaciones y deberían evaluarse de manera cuidadosa
para determinar qué tan adecuados son para el problema en cuestión. Los criterios de evaluación abarcan la especificación, el error, la actualidad, la objetividad, la naturaleza, la confiabilidad, como lo explicaron anteriormente. La organización que necesita la investigación posee una gran cantidad de información, la cual constituye los datos secundarios internos y los datos externos, que son generados por fuentes fuera de organización, como vimos anteriormente. Las fuentes indicadas, otro punto importante a recargar, son empresas que reúnen y venden grupos comunes de datos diseñados para servir a diversos clientes, como lo miramos en el caso anterior. Las fuentes indicadas se clasifican según la unidad de medición, hogares, consumidores, instituciones, como lo expliqué en el caso anterior, ¿verdad? Entonces, lo deseable es combinar la información obtenida de diferentes fuentes secundarias y buscarlas en Internet y las computadoras. Esto nos va a servir o se pueden emplear para acceder a analizar y almacenar información disponible de fuentes secundarias. Muy bien, esto ha sido todo por el equipo número 4, el equipo número 3, perdón, con el capítulo número 4. Gracias por su atención y espero esto les haya servido de mucha ayuda, así como nos sirvió a nosotros para entender la naturaleza, el alcance de los datos secundarios. Gracias.